Dice, tengo una pregunta. Escuché que dijiste que los ángeles caídos enseñaron al hombre la hechicería, brujería, etcétera. Yo pensaba que eso de la brujería era solo mentira. Pues claramente hay muchos mentirosos que se hacen pasar por, pero sin duda la hechicería, la brujería existe, por algo Yahweh la prohíbe. Si fuera mentira, si fuera algo falso, no habría razón de mencionarla en la escritura. Entonces, además de que bueno, como siempre digo, también la brujería o hechicería se puede ver como eh, un tipo de trampa que hace la gente que cree en eso para tratar de adelantarse en la vida, tratar de tener éxitos por los que no han luchado, etcétera, y por eso llega a traer consecuencias negativas, viéndolo de la manera más simple. Pero obviamente se trata de que usan poderes de entidades que están en rebelión o de entidades básicamente que vienen de la oscuridad, y por eso lo que sea que terminen haciendo siempre va a quedar en algo negativo, en consecuencias negativas para la persona que lo practica. Eh, pero sí, sí es un hecho, pero sí, como le digo, sí es una realidad, por algo Yahweh lo prohíbe. Eh, y esa es una de las maneras en que los espíritus malignos y demonios se aprovechan de la gente para hacerlos caer y básicamente amarrarlos a algo que los va a condenar. Dice, la otra pregunta es, ¿qué significa el pentagrama y tetragrama? He mirado que los usan mucho los grupos de música metalera. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente con tetragrama. No sé si se referirá a la palabra tetragramatón, que en sí es la palabra de 4 letras. Eso no es una estrella, sino una palabra de 4 letras, y hace alusión al nombre del Todopoderoso, Yahweh. Entonces, el tetragramatón es el término que normalmente se utiliza para referirse al nombre de 4 letras, que es el nombre del Todopoderoso, Yahweh. Por otro lado, el pentagrama está conectado con Baphomet, la sabiduría diabólica, con Lucifer y con Venus, que se dice que durante su circuito llega a formar en el cielo una estrella de 5 picos básicamente al completar todo su ciclo. Entonces está bueno, y Venus lo conectan con Lucifer porque es una estrella que normalmente sale antes de que salga el sol. Se ve muy fuerte su luz al amanecer. Es la última, por decirlo así, en desaparecer. Y por la traducción de Isaías 14, donde dice que llama a Lucifer hijo de la mañana, estrella de la mañana en algunos casos, lo ven como el planeta Venus, esa estrella que en la pura mañana se puede ver aún y que tiene mucha fuerza, y que lo interpretan como que se quiere hacer pasar por el sol. Entonces tiene que ver con Lucifer, como decía, por eso la conexión con Baphomet, la sabiduría diabólica. Es como el contraste, ¿verdad?, negativo claramente de los 5 poderes que se podría decir Yahweh dio a la Ruach HaKodesh. Por eso el número 5 representa Ruach, como la letra Hei, ¿verdad?, que representa espíritu, como la letra Hei en hebreo, que es el valor numérico 5, y representa revelación. Obviamente ellos piden revelación de otras cosas, de cosas ocultas y prohibidas principalmente, y también lo utilizan como un tipo de portal, por decirlo así, para llamar entidades. Son bendecidas aquellas personas que aún siguen llamando al soberano de nuestro Mashiach con los nombres incorrectos. Le pregunto porque hace poco conocí a una familia colombiana que están acá estudiando inglés y les he hablado el verdadero nombre, pero no entienden o no quieren entender. Que si son bendecidas, pues sí, porque siguen teniendo vida, siguen teniendo éxitos en la vida. Yahweh les sigue dando cosas buenas, porque Yahweh es bueno con todos, porque hasta los impíos les da de comer y todo lo demás. El problema es lo que cada uno hace con eso, a quién le da el crédito y qué hace con su tiempo, con su vida en esta realidad. Entonces, que si son bendecidas, sí. Ahora, como siempre menciono, ¿verdad?,
Hay una diferencia entre los que solo creen en su corazón que Yahushua es el Mesías, bueno, creen en su corazón que el Hijo del Todopoderoso vino a la tierra y murió por sus pecados, y aquellos que además de creer en su corazón también confiesan con su boca, como lo dice Romanos 10. Y ahí está la diferencia entre los pocos y los muchos, porque muchos son llamados pero pocos los elegidos. Los que no aceptan el nombre van a tener que pasar por algunas cosas fuertes en este tiempo del fin, durante la gran tribulación. ¿Qué significa el Corán? Pues no entiendo en sí la pregunta qué significa el Corán, porque en sí el Corán es el libro, lo que llamarían, ¿verdad?, la Biblia de los musulmanes. Es el libro que utilizan en el Islam. Y según Mahoma, fue una revelación del ángel Gabriel que dio a Mahoma, repito, según él, la revelación que viene después del Nuevo Testamento, para llegar a cerrar ya con toda la revelación, según ellos. Curiosamente contradice todo lo escrito anterior, o sea, el antiguo pacto y el nuevo pacto los contradice, y agarran la excusa de que eso los cambiaron, pero el Corán es el único que se ha mantenido fiel, lo cual sería contradictorio, porque si el Todopoderoso pudo mantener el Corán intacto, ¿por qué no lo pudo hacer con los anteriores? Entre otras cosas que se podrían decir ahí, además de lo que se conoce como los versos satánicos o los versos de Satanás, cuando curiosamente había escrito de las 3 hijas de Alá, que vienen siendo como las 3 hijas de Zeus, como Alá siendo claramente el dios Luna, que después quitaron lo de las hijas porque en el Corán dice que no tiene hijos. Pero con estos versos que él llegó a decir que, bueno, llegaron a decir que había sido Satanás, sin darse cuenta que así como Satanás le reveló esos versos que los sacaron del Corán, igualmente reveló el resto del Corán. Simplemente en ese tiempo él no se había dado cuenta de que era Satanás engañándolo, haciéndose pasar por Gabriel. Entonces, como le digo, contradice la escritura, pone a los descendientes de Ismael como los de la promesa, mientras que obviamente vemos en la escritura que serían los descendientes de Isaac a través de Jacob. Y en sí el Corán viene siendo como una canción. La forma en que se debe leer es cantado, lo cual es curioso porque Lucifer era el ángel que fue puesto a cargo de la música, de llevar la alabanza. Y en sí, como decía, el Corán viene siendo como una gran canción, lo traducen como recitación, bueno, y por eso la gente lo recita, y en árabe, que debería, ¿verdad?, que es como lo ponen que debe ser, lo cual es curioso porque mucha gente dice ser musulmán, no habla árabe y por ende no pueden llegar a leer el libro de la manera que se supone que tiene que hacerse para que se den algunas de las, no sé si decirle promesas, pero de las cosas que aparecen ahí. También dicen que es un libro de ciencia y que es, bueno, de otro montón, de que todas las ramas, pero ya se ha probado una y otra vez que la supuesta ciencia que aparece ahí es bastante errada. Ya se ha probado varias veces, y en YouTube de hecho hay muchos videos de algunos musulmanes que salieron del Islam y después ya básicamente desmienten todos esos errores del Corán, más obviamente cuando los comparan con la escritura. Dice, vi un video que explica que el pecado de Eva fue adulterio. ¿Es cierto? O sea, es que no sé cómo fue que lo escuchó o cuál fue el punto en el que se enfocaron. Hay algo que enseñan muchos de que fue relaciones sexuales con la serpiente, hay muchos que lo ponen así. Yo no lo pondría así, aunque puedo entender el por qué lo hacen o en qué se enfocan. Ahora bien, es particular que en la escritura vemos que el árbol del que comió era el árbol del conocimiento, y como sabemos, cuando en la escritura menciona que alguien tiene relaciones sexuales con alguien, dice que conoció a esa persona. Entonces con el conocimiento llegó a obtener la idea no solo de tener relaciones sexuales
como por decirlo así, por hacer el amor para procrear con Adán, sino también de lo que es la infidelidad, puesto que era el conocimiento del bien y el mal. En sí, el pecado de Adán y Eva, porque también hay que entender que el pecado entró por Adán, a pesar de que Eva fue la primera, y es por el hecho de que Adán es cabeza. Él debió detenerla, pero se dejó llevar, se dejó influenciar y él comió del fruto. En sí se puede, como siempre digo, hay muchos niveles de interpretación de esa historia, pero yo considero en el más simple, que es así como se ve literal, siendo, o sea, repito, hay varios niveles, pero el más simple así como está escrito, y por ende la interpretación más simple o la razón más simple por la que pecaron fue desobediencia, porque se dio un mandamiento, desobedecieron, eso fue suficiente, eso fue romper la Torá que había hasta el momento, el de un solo mandamiento, no coman, comieron, entonces entró la muerte, entró el mal, y por decirlo así, al desobedecer estaba siendo infiel. Cuando Eva estaba hablando con la serpiente, se había separado de su cabeza, que es Adán. Adán representando el intelecto, la mujer representando la imaginación. Se dejó llevar por las emociones y la imaginación, alejándose de la lógica y el intelecto, y terminó cayendo en desobediencia y pecando. Háblanos del sistema, ¿cómo podemos evadir o sobrellevar todo lo que nos tratan de meter? Bueno, Yahushua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces eso es lo principal, a través de Yahushua, la escritura, y después en lo que respecta al sistema poder llegar a ver cómo es que nos engaña el sistema, con qué nos engaña el sistema, y al ya conocer la verdad acerca de eso nos va a mantener libres de la programación, del control, de esas cadenas que llegan a poner por la falta de conocimiento. Por eso está escrito, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces, ¿cómo poder evadirlo? A través del conocimiento, de la verdad, empezando por Yahushua, el Mesías, y sobrellevarlo todo, pues estando en Mashiach, puesto que todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, y como dijo Yahushua, mi carga es ligera, mi yugo fácil, así que en Yahushua vamos a ser capaces de sobrellevar todo. Dice aquí, dijo usted en un estudio que en la cultura hebrea es algo común que tengan las personas hasta 13 nombres. No, así no lo dije. En la escritura vemos varias personas a los que se les cambió el nombre, el caso de Jacob, que llegó a tener 2 nombres, pero se habla en el Midrash que Moshe tenía 13 nombres. Eso ya es otra cosa, no que todos tuvieran, o que fuese súper común que todos tuvieran 13 nombres, que fue el caso de Moshe específicamente, así como otros, digamos, también Shlomo tenía varios nombres, pero no que fuera tan común. No sé cómo lo habré dicho, pero bueno, dice. Y que Moshe de hecho los tenía. Siendo así, ¿cómo explicarle hoy día a alguien que debe usar el verdadero nombre del Padre y del Hijo? Bueno, como le dije, todo empezó en un error, porque no fue eso lo que dije. Segundo, porque Yahweh mismo dice en la escritura que al Hijo le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yahushua HaMashiach se incline toda rodilla y toda lengua confiese. Entonces, la escritura dice que a él se le dio un nombre, sobre todo nombre. No dice que se le dieron 13. Entonces, o sea, con solo eso debería ser suficiente. Y porque, como usted mismo lo pone, ¿cómo se le explicar a alguien, cómo se le puede explicar a alguien que debe usar el verdadero nombre? ¿Cómo no? ¿Por qué va a usar uno falso para referirse a la verdad? ¿Cómo va a usar la mentira para invocar la verdad? Si Yahushua dijo, yo soy la verdad, ¿cómo alguien va a usar un nombre de mentiras? No tiene ninguna lógica. Dice, cuando ese alguien se justifica diciendo que es una de sus versiones del nombre debido a esa misma práctica hebrea del uso de tantos nombres. Pues no van a decir eso porque ni conocen ese punto, y como le digo, usted lo malinterpretó. Una cosa es que la mamá le haya puesto un nombre como a Benjamín, que después Jacob le puso Benjamín. Una cosa es que digamos, la mamá le ponga un nombre, el papá le ponga un nombre, el tío le ponga un nombre, el abuelo le ponga un nombre, pero es Yahweh el que determina cuál es el nombre sobre todos esos nombres, por decirle algo. Y en todos esos casos es un nombre
que viene siendo como un título o que llega por su significado a tener que ver con lo que esa persona representaba para quien le llamó así. Entonces cada nombre tiene un significado diferente por una razón X. En el caso de los nombres falsos que han puesto para reemplazar el nombre verdadero del Mesías, esos no son nombres que le puso Yosef y otro que le puso Miriam y otro que le puso Yahweh y otro que le puso los discípulos. No, son nombres que puso Satanás a través de la historia para reemplazar los nombres verdaderos. Entonces lo uno no tiene que ver con lo otro, no tiene ningún sentido. Una cosa eran nombres diferentes con significado e importancia por diferentes razones que le pusieron la gente que estuvo con Moshe, y otra cosa es los cambios que le han hecho al nombre verdadero del Mesías, convirtiéndolo en un montón de mentiras. Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del soberano Yahushua. Está hablando de un tipo de persona que por sus acciones, por su necedad, tiene que ser sacado de la congregación con la esperanza de que al pagar por esos pecados y por la rebelión a través de la muerte, Yahweh salve su alma por la justificación que viene por la fe en el corazón. Básicamente que salve su alma en el juicio, habiendo tomado su muerte como paga por esa rebelión o por ese pecado. Eso en pocas palabras, ¿verdad? Agarrando solo ese verso. En contexto voy a verlo rápidamente. Dice entonces 1 Corintios 5, 4-6: en el nombre de nuestro soberano Yahushua HaMashiach, reunidos vosotros y mi Ruach, con el poder de nuestro soberano Yahushua el ungido, el tal se ha entregado a Hasatán para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del soberano Yahushua. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? 1 Timoteo 1, 19-20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. Por desechar la buena conciencia, la fe, muchos naufragaron. Dice: entre ellos están Himeneo y Alejandro, y a quienes entregué a Hasatán para que aprendan a no blasfemar. Gente rebelde de la congregación, a quienes Paulus básicamente sacó de la congregación, o sea, los sacó de la cobertura, como cuando Moshe, por decirlo así, sacaba de la nube, aunque se dice era la Ruach misma, pero bueno, Moshe sacaba de la nube que los protegía en el desierto, y por eso quedaban vulnerables y eran atacados por el enemigo. En ese caso Amalek, por ejemplo. Aquí se habla de Hasatán. Espero haya quedado claro. 1 Corintios 2:16. Leo en contexto desde el 15. Bueno, sí, 1 Corintios 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Este es uno de varios versos donde vemos que la escritura nos manda a juzgar, simplemente que debemos juzgar con justo juicio, no por las apariencias, como se hace en este mundo. El punto es no condenar, que es lo que la gente normalmente hace, curiosamente, después de decir que no juzgue. Entonces, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es necesario juzgar todas las cosas para ver cómo actuamos, qué hacemos, sin que él sea juzgado por nadie. Si uno se juzga a uno mismo, si uno se ve a sí mismo para así cambiar lo que está mal, para así purificarse, para mejorar, entonces no va a ser necesario ser juzgado por otros, incluso por Yahweh mismo, puesto que si la persona se arrepiente y a través de Yahushua hace el cambio, está perdonado sus pecados. Pero viene el verso por el que me preguntaba y dice: ¿quién conoció la mente de Yahweh? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Mashiach, ¿verdad? Que como sabemos es la imagen de Yahweh el soberano.
¿Quién conoció la mente del soberano? Como está escrito, ¿verdad? Yahweh es inescrutable, pero Yahweh es tan bueno que se manifestó a través de Yahushua para mostrarse a los hombres, y por ende que pudiésemos conocerle a través de sus acciones, de su amor, de eso que mostró Yahushua en el madero, cuando se entregó por nuestros pecados. ¿Quién conoció la mente del soberano? ¿Quién lo instruirá? Obviamente nadie puede enseñarle nada a Yahweh. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Mashiach. Entonces, si tenemos la mente de Mashiach porque hemos recibido la Ruach HaKodesh, debemos ser capaces de juzgar todas las cosas, porque también, como está escrito en Corintios, vamos a juzgar ángeles. Dice, ¿qué me puede decir de la gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás y que el Mesías lo denunció públicamente? Que están en error, que malinterpretaron lo más seguro los libros gnósticos. Y digo malinterpretaron porque, o sea, sé de dónde se agarrarían, pero estarían sacando una conclusión errada. El antiguo pacto lo reveló el mismo poderoso que es el Padre de Yahushua. Por eso Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. El poderoso del antiguo pacto de Yahweh, nombre que está en el nombre del Hijo, Yahushua. Antiguo pacto, nuevo pacto, Yahweh, Yahushua. Lo que sucede es que los fariseos servían a Satanás por la mala interpretación de la Torá, según la letra, por la carne. Entonces, como servían al maligno por el error, pensando que era el verdadero poderoso, rechazaron al Mesías, Yahushua, el Hijo del verdadero Todopoderoso. Entonces, el problema es que no entendían la escritura, no sabían a quién servían. También, una de las razones por las que lo malinterpretan es que no entienden que en el antiguo pacto se reveló justicia, en el nuevo pacto se revela misericordia. Entonces, como ven justicia y por ende mucha sangre derramada, dicen que era el maligno, sin entender por otro lado lo que hablaba la vez pasada en el estudio de que Yahweh creó todos los ángeles, incluso al que conocemos como el maligno, a Satán, y tiene sus funciones. Es el acusador, bueno, uno de ellos, Lucifer. Entonces, a través de la ley acusa a aquellos que deben ser castigados, y como todo el mundo cayó en pecado, entonces el castigo se empezó a propagar muchísimo, y es ahí donde tuvo que venir Yahushua a pagar por nuestro pecado, para que aquellos que estemos en él no tengamos que pasar por la condena en el juicio final. Vamos a ver, dice en Romanos 7 del 15 al 21, a lo que entiendo es que hay una entidad que actúa con el instinto, manejando la carne al pecado, y esa es la lucha interna entre la razón y la carne. ¿Cuál es esta entidad? Romanos 7 del 15 al 21. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Entonces, así como siempre menciono, ¿verdad? La forma más simple de separar al ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu viene del Padre, el cuerpo del barro, el alma se puede decir es una chispa de lo celestial, pero también en Génesis podemos ver cómo se llegó a formar a través de la mezcla del espíritu con el cuerpo. Se llegó a encender esa chispa que viene siendo el alma. El alma es la persona. La persona debe escoger si hace lo que dice la carne o lo que dice el espíritu. La carne, al ser de lo bajo, al ser de la tierra, nos va a llevar siempre a cosas bajas, a la muerte, a la destrucción, lo temporal. Mientras que el espíritu, al ser de arriba, de lo eterno, nos va a acercar al Padre y a la eternidad. El alma debe escoger si hace lo que dice la carne o el espíritu. Si hace lo que dice la carne, el espíritu se entristece. Si hace lo que dice el espíritu, la carne se molesta. Entonces, siempre estamos en una lucha en la cual lo que sea que hagamos, una parte nuestra va a estar mal con eso. Una parte nuestra se va a poner en contra de eso que hagamos.
Entonces lo que hago no lo entiendo, ¿verdad? En el sentido del pecado, cuando uno comete errores, después cuando se arrepiente dice, pero ¿por qué hice eso? ¿Verdad? Como no entiendo por qué actué de esa manera, cómo pude ser tan tonto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, si cuando uno peca, cuando uno comete un error, reconoce que no debió hacerlo, se arrepiente de eso que hizo, entonces con eso está confirmando que la Torah es verdadera, porque es cierto lo que dice acerca del pecado. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí, en sí, en la carne. Así como cuando Adán comió el fruto del conocimiento, el conocimiento del mal entró a su ser. Y por eso después de él todos vinimos con esa inclinación al mal. En el judaísmo se dice que es Samael mismo en la carne, que Samael entró a habitar en el corazón del hombre, a lo que se le llama la inclinación al mal. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Uno tiene el deseo en el alma de hacer el bien, pero la carne quiere hacer siempre lo contrario. Entonces, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso es una lucha y uno tiene que esforzarse por cumplir los mandamientos, por hacer las cosas como Yahweh manda. Por ejemplo, por dar caridad. Normalmente cuando una persona quiere darle a otra una parte de su carne, de su cuerpo, le va a decir, no lo haga. ¿Y usted cómo va a hacer? Cuando usted le haga falta, ¿de dónde va a agarrar? Y se le va a excavar o esto, lo que sea que le diga la mente. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Si hago lo que no quiero, si reconozco que estoy haciendo algo que no quiero, básicamente eso muestra que no es uno, sino ese pecado que se encuentra en la carne. Ahora, que no se malinterprete esto como para tomarlo como un permiso para ir a pecar con la excusa de no soy yo, es la carne, no soy yo, es el pecado, ¿verdad? Porque Yahweh nos da el libre albedrío, nos da dominio propio a través de la Ruach, y todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso la Torah es el conocimiento del bien y el mal. Confirmamos que es buena, por decirlo así, cuando nos sentimos mal, de romperla, de cometer un error, cometer un pecado. Porque al uno arrepentirse está diciendo eso que hice no debía hacerlo, así mismo como la Torah lo dice. Entonces, la maldad del conocimiento del bien y el mal, la inclinación al mal que está en la carne, llega a confirmar que la Torah es buena. A través del mal nos damos cuenta de lo bueno, y a través de esta realidad en la cual existe lo bueno y lo malo, podemos llegar a escoger entre lo uno y lo otro. Espero eso haya quedado claro. Dice aquí, ¿por qué se usa un tetragramatón para el nombre? Bueno, como dije, es que tetragramatón es una palabra que significa la palabra de 4 letras. Tetra, 4, gramatón. Entonces, es el término que utilizan como para no decir el nombre del Todopoderoso. Utilizan tetragramatón. Ahora, ¿por qué es que lo mencionan en cuestiones de brujería y demás? Si esa es la pregunta, no sé. Porque recordemos que Salomón se metió en cosas de brujería y escribió los libros de brujería más poderosos que existen. Y tristemente, al él saber la importancia que hay en el nombre del Todopoderoso, lo llegó a escribir en cuestiones de eso para tratar de, por decirlo así, absorber el poder que hay en el nombre para lo que quería hacer, puesto que todos los ángeles caídos, todos los demonios espíritus se sujetan al nombre de Yahweh. Por eso lo incluyó en algunas de esas cosas,
tristemente, pero también por eso es que Yahweh manda a su hijo Yahushua para que a través de su nombre seamos salvos, el nombre que es sobre todo nombre. Dice, las 12 tribus se conectan con los 120 jubileos, siendo Yosef el último jubileo. En sí sería Benjamín el último, porque Benjamín fue el último hijo, pero el último el último en el sentido de el testigo como Moshe es descendiente de Yosef. Como he dicho, es posible que sea descendiente de ambos, Yosef y Benjamín. O sea, puesto que hay tanto tiempo entre, incluso los 2000 años que han pasado, la mezcla que se dio de las tribus, pudo haber sucedido que el último venga de Benjamín y Yosef. Es una posibilidad por varias razones que he mencionado, por ejemplo el hecho de que Pablo era de Benjamín, el hecho de que Mardoqueo también se menciona, el hecho de que Benjamín también se llamaba Benjomín, que significa hijo de días, como el hijo del fin de los tiempos, el hecho de que era representado por un lobo, así como el último viene como ladrón en la noche, entre otras cosas. Entonces cabe la posibilidad de que el último también tenga genética de Benjamín. Ambos hijos eran de Raquel, curiosamente, entonces ahí también hay otra conexión. Y sí, se puede decir, las 12 tribus se conectan con los 120 jubileos, así como con las 12 constelaciones que se hacen para un año. El Sol pasa por 12 constelaciones en un año. Se podría decir que el Sol cumpliría su circuito en 120 jubileos. Así como, ¿verdad?, el reloj que da una vuelta en 12 horas. Y sí, en lo que respecta al último, sí viene a cerrar ya con el último jubileo. Era el jubileo cada 50 años, y también eso se conecta con las 50 puertas del entendimiento, al menos que se mencionan en el judaísmo, por si algo. ¿Sabe? Dice, si tenemos la mente del Mesías en 1 Corintios 2:16, la mente está atrapada en esta carne, en esta cárcel llamada carne. Entonces, ¿la imagen de quién fue creada la carne? Bueno, recuerde, sé que hay varias formas de explicar esto. Creo saber a qué está llegando y cómo quiere que le responda. En cierta manera lo voy a hacer así, pero sí quiero dejar claro que se puede ver de al menos dos maneras diferentes. Recuerde que Adán fue hecho con un cuerpo que iba a vivir para siempre, hasta que dejó entrar el mal en él por desobedecer y comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces fue ese fruto el que hizo que entrara la muerte a la carne, y se puede decir lo que hizo que se convirtiera el cuerpo del humano en este cuerpo que tenemos hoy en día, con un sistema digestivo y demás, cosas que no se necesitaban o que no estaban en el cuerpo antes de el pecado. También hay que entender lo que es una imagen. Ahora Yahweh dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Hay varios niveles de lo que eso significa o cómo interpretar ese verso, pero repito, en general, una imagen es como algo se ve. Por ejemplo, hacen una estatua de alguien y se supone que esa estatua tiene que ver como la persona, pero la estatua está hecha de otro material al que está hecho la persona, obviamente. Así como hacen muñecos de plástico, que son imagen de hombres de carne y hueso. Entonces, fuimos hechos a imagen del hombre verdadero, que es el Mesías, la imagen de Yahweh, erguidos con dos brazos, dos piernas, etcétera, etcétera, dos ojos, dos oídos, etcétera. Pero la carne como tal en la cual estamos, en la cual existe maldad, inclinación al mal, fue formada por un malaj, ya que la carne sería temporal. Para una realidad temporal se necesitaba hacer a través de un filtro, por decirlo así, porque si Yahweh la hacía directamente sería eterna, tenía que pasar por un proceso, y por eso hizo un ángel para ese trabajo. Y de ahí el que la escritura dice que hoy estamos en una tienda, pero después Yahweh nos va a dar un edificio, un cuerpo no hecho con manos. Entonces este cuerpo fue formado con manos. ¿Las manos de quién? De un malaj, y por eso es de materia temporal y tiene inclinación al mal, y es el malaj al que se refiere la escritura
o a través del cual Yahweh trabajó en el inicio de la historia, cuando reinó la muerte, así como cuando aparece como Yahweh Elohim, es el Elohim que peleó contra Jacob. Ponen a explicar Lucas 10, 17 al 20. Dice, regresaron los 70 con gozo. 70 discípulos que Yahushua había mandado a predicar. Básicamente representan a las 70 naciones. Representa que las buenas nuevas serían predicadas a las naciones una vez que Yahushua se fuese al Padre. Regresaron los 70 con gozo, diciendo, soberano, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando andaban predicando, sacando demonios, se dieron cuenta que los demonios se sujetaban a lo que ellos decían por su nombre, por el nombre de Yahushua. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, básicamente, un par de formas de verlo es que al enviar a estos 70, representación de cómo la doctrina iría a todas las naciones, puesto que las naciones empezaron como 70, por eso el número 70 representa a las naciones, así como los ángeles que estaban a cargo de todas las naciones, son 70. Ahora que Yahushua ve que estos hombres van y predican la verdadera doctrina, representa cómo ya estaba con eso confirmada la caída de Satanás. Entonces, como de manera profética, les dice, mientras ustedes estaban en eso, yo podía ver a Satanás cayendo como un rayo, porque así es como va a caer en Apocalipsis 12, en cuestión de un momento, y así se va a aparecer a la gente como si fuera, como él va a decir, ser el Cristo. Además de que, como ellos le dicen que los demonios se sujetan a él, ¿verdad? Yahushua les está confirmando, sí, yo vi a Satanás caído mientras ustedes sacaban demonios. Se confirmó que ya la caída de Satanás está hecha. Les dijo, yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, como Lucifer y Azazel. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, ¿verdad? Como ángeles caídos y demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, ¿verdad? Obviamente, qué hermoso, qué poderoso, sorprendente, pero no es eso lo que nos debería alegrar tanto, ¿verdad? Porque si uno se deja alegrar por ese punto principalmente, quiere decir que lo que está pensando es en poder, en ser más que. Entonces Yahushua dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso es lo que nos debemos alegrar, de que Yahweh tiene nuestros nombres escritos para la vida eterna. Eso es un gozo mayor a la autoridad que tenemos a través del nombre sobre los demonios. Espero haya quedado claro. Dice aquí, entre los 7 arcángeles principales está Samael. No, ese es el principal de las 7 autoridades, pero de las 7 autoridades en rebelión contra Yahweh, las autoridades con las cuales estamos en guerra, según Efesios. Por decirlo así, son como los 7 contrarios. ¿Qué podría responder a esto? La Biblia no se puede tomar tan literal. Bueno, ahí con solo eso uno debería preguntarle primero que todo, ¿por qué? O sea, ¿de dónde saca eso? ¿Dice la escritura eso? ¿A qué verso se refiere? Y etcétera, etcétera. Esto es una de las primeras palabras que dicen en los argumentos las personas para tratar de desacreditar la escritura en sí. Básicamente, al decir eso es como para terminar diciendo que no es veraz. O sea, en pocas palabras eso es lo que llegan a decir. Obviamente vemos, por ejemplo, Yahushua habló en parábolas, pero las parábolas son verdaderas, no solo su enseñanza, sino el hecho de que existen, por ejemplo, las parábolas del sembrador. Es cierto que un sembrador sale a sembrar y echa semillas aquí en las piedras, estas las van a ahogar cuando traten de germinar, o en los espinos. Bueno, lo de las piedras no tiene tierra para sacar la raíz, en los espinos se ahoga. Todo eso es verdad para darnos una enseñanza todavía más profunda. Lo mismo sucede en el resto de la escritura. Entonces,
La gente que dice eso es como para también terminar diciendo, al final se puede interpretar como quiera, como la persona que lo lee le dé la gana, entonces al final no se puede confiar. Y también vuelvo a lo mismo, como Yahushua es la verdad, entonces tiene que haber una interpretación verdadera, o varias verdaderas, porque sí es muy profunda la escritura, pero mi punto es que hay formas de interpretarla de manera errada, por supuesto, como sucede tristemente en la mayoría de las religiones que usan la escritura, a como se puede, como está escrito a través del Espíritu, de la Ruach HaKodesh, llegar a recibir la unción que enseña todas las cosas, o sea, nos explica en sí desde nuestro interior qué es lo que la escritura nos está queriendo decir. Pero continúo con la pregunta, decía, ¿qué podría responder a esto? La Biblia no se puede tomar tan literal, por eso se necesita discernimiento, porque si no, entonces el hombre puede tener las esposas que quiera y no es pecado. Entonces la mujer tiene que vivir sometida al marido y no es pecado. Era la cultura en ese tiempo y en ese lugar. Bueno, por un lado, ahí se están agarrando de un par de cosas que suceden en la escritura. La escritura no las condena de manera directa en sí la ley, y por ende no es pecado. Y con eso me refiero a el hecho de que habían hombres que tenían varias mujeres, y eso se debe a una revelación más allá, nada que ver con la carne o el romanticismo de la tierra o la idea que tiene la gente acerca del matrimonio, sino el hecho de que Mashiach viene por congregaciones en plural para las bodas del Cordero con los 144,000, ¿verdad? Que son los que escoge de entre los muchos, porque muchos son llamados, pocos los elegidos, como las 5 vírgenes prudentes que entran a las bodas con el novio, así como Jacob tuvo 4 esposas porque era necesario que las 12 tribus viniesen a través de estas 4 mujeres diferentes, por diferentes razones, entre otro montón de cosas. La escritura sí nos revela el ideal. Como siempre digo, una cosa es la voluntad perfecta y otra es la voluntad permisiva. El ideal es un hombre y una mujer. Por eso Yahweh le hizo Eva a Adán, no le hizo varias mujeres, sino a Eva. Después vemos que los hombres empezaron a hacerse, primeramente los de Caín, de 2 mujeres, para poder tener básicamente sexo con una y con otra hijos. Después se empezó a propagar esa práctica, y a veces hasta, varias mujeres para poder tener la mayor cantidad de hijos por el valor tan grande y la bendición tan grande que son los hijos. Y eso se entendía claramente en el inicio de la historia. Entonces la gente trataba de tener la mayor cantidad de hijos que pudiese, y por eso en muchas ocasiones se hacían de varias mujeres para poder tener más hijos. Pero vuelvo y repito, el ideal es un hombre y una mujer. En la voluntad permisiva, por ponerlo así, y por la representación que eso tendría, se permitió el que un hombre pudiese tener varias mujeres. Obviamente bajo el pacto, y serían matrimonios muy muy diferentes a los que la gente de hoy en día se imagina o pensaría, más que todo los que ponen este argumento. Por otro lado, la mujer debe sujetarse al marido, es la única forma de que el matrimonio funcione, de que la relación funcione como debe ser y ambos lleguen a estar contentos con la vida. La mujer se debe sujetar al hombre, así como el hombre se debe sujetar a Yahushua. Ambos se deben sujetar. Es la forma en que las cosas van a funcionar, así como Yahushua se sujeta a Yahweh. Entonces, ahora que la gente tenga la idea de sujetarse al marido como si fuera machismo, eso ya es otra cosa. Machismo es un extremo negativo, por supuesto, al igual que el feminismo es otro extremo negativo. Yahushua trajo la verdadera igualdad, por eso en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Pero Yahushua mismo dijo
Yahweh los hizo varón y hembra, por ende ahí mostrando una vez más que somos complementos el uno del otro, ambos valiosos, pero diferentes funciones. Entonces decía, y como dice, era la cultura en ese tiempo, en ese lugar. Eso también es un error, porque el libro no fue hecho para ese tiempo. La escritura fue hecha para todos los tiempos, para la historia humana, para el ser humano en general. La escritura dice en Malaquías, Yahweh no cambia. Si Él no cambia, tampoco su mensaje. Dice, el pueblo de Israel va a ser reunido en Jerusalén antes o después de la tribulación. El pueblo de Israel va a ser reunido en Jerusalén antes o después de la tribulación. Después, o sea, podría decir durante, porque, bueno, para empezar, hay mucha gente que considera que esto ya viene pasando desde 1948, y se podría decir hasta cierto nivel, pero obviamente hablando solo de los que son verdaderos Yahudim, entre esos que hay un montón que no lo son, y es ahí donde entra el problema, que muchos de los que dicen esto en realidad no son israelitas, muchos de los que habitan en Israel no son descendientes de Jacob, genéticamente, son conversos, pero de otras naciones, en su mayoría, como hemos visto en otros momentos, de Esaú, de los Házaros. Entonces, Yahweh promete que en el fin de los tiempos reuniría a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra. Menciona varias naciones que representan a todas las naciones, y eso se está refiriendo al segundo éxodo, cuando los escogidos huyen, donde sea que se encuentren, y Yahweh, todo indica, en Shemini Atzeret los cosecharía, los reuniría todos para que empiecen a caer las plagas postreras. Pero ahí en Apocalipsis 14 aparece mencionado que están reunidos sobre el monte Sión. Ahora, el monte representa un reino, Sión, el reino de Yahweh, y eso podría indicar que ya son el reino, que ya están todos reunidos en la cosecha, y hasta que podamos estar sin ser vistos sobre el monte Sión verdadero. Habrá que ver si va a ser literal, porque sería muy interesante que en medio de las plagas Yahweh nos lleve por un momento a cantar una canción, aunque obviamente cabe la posibilidad, porque mi punto es, en Apocalipsis 14 vemos que los 144.000 con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes están sobre el monte Sión, y después en Apocalipsis 15 estamos sobre el firmamento, en los cielos, básicamente el reino de Yahweh, cantando la canción del Moshe y del Cordero. Entonces es posible que literalmente nos lleve a ambos lugares, o que el monte Sión de Apocalipsis 14 se refiera al aspecto espiritual de lo que va a estar pasando en ese momento, así como también podría pasar en otro tiempo. Simplemente mi punto es que sería sorprendente si pasa en el medio de esas plagas postreras, cuando se está pasando por tanta cosa aquí en la tierra, que ya nos lleve ahí por un momento. Sería bastante interesante. Ahora bien, mi punto es, va a recoger a los escogidos en Shemini Atzeret para que se den las plagas postreras. A los escogidos los va a tener en el lugar preparado por 1260 días, como lo dice Apocalipsis 12, y después de eso se van a dar las bodas del Cordero, donde los invitados van a ser los muchos resucitados que murieron durante la gran tribulación, y ya en ese momento todos van a estar habitando y teniendo tierra propia en el verdadero Israel. Espero haya quedado claro. Como los judíos no creen en el Mesías, han torcido varias profecías. También los falsos, para decir que ellos son los verdaderos, hicieron esto de Israel y empezaron a poblar lo más que podían, como para decir que ya se cumplieron las profecías de que el pueblo sería reunido de vuelta en Israel. Vamos a ver qué más tenemos. Se puede explicar Eclesiastés 6, 1 al 6. Eclesiastés 6, 1 al 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Este libro, hay quienes tienen la teoría o la opinión de que fue escrito por Asmodeo, el príncipe de los demonios. Bueno, un príncipe que engañó, según algunos escritos, a Salomón por un tiempo y se hizo pasar por él. Y hay quienes creen que lo escribió él. Sí, una entidad muy, bueno, que tenía conocimiento
oculto, razón por la que Salomón lo llamaba para preguntarle cosas. Y entonces algunos interpretan que este libro es tan negativo porque lo escribió Asmodeo, pero en realidad otra opinión, ¿verdad?, que es la que considero yo, es que sí fue Salomón, ya que fue el hombre al que se le dio más sabiduría en esta tierra, separada de la verdad, puesto que Yahushua no se había manifestado aún. Pero como aquí mismo lo dice, un mal que he visto debajo del cielo, muchas veces menciona debajo del sol, mostrando o dejando claro que este conocimiento, esta sabiduría, es desde un plano meramente terrenal, debajo del sol, debajo del cielo, sin tomar en cuenta lo celestial, lo espiritual, y por eso tiende a ser un poco negativo, algunos llamarían pesimista, pero repito, es porque es ver esta realidad desde un aspecto meramente terrenal, material, físico. Y dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres, el del hombre a quien Elohim da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero no le da Elohim facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Entonces Shlomo nota que un mal que él ha visto que se da en la tierra, algo muy triste, doloroso, una de muchas vanidades, puesto que claramente dice vanidad de vanidades una y otra vez, todo es vanidad en esta realidad, en el aspecto terrenal. Dice, el del hombre a quien Elohim da riquezas. Hay hombres de este mundo a los que Yahweh les da muchas riquezas, bienes y honra. Dice después, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Todo lo que a esa persona se le ocurra, el Todopoderoso permite que lo tenga. Le regala lo que se imagina, pero no le da a Elohim la facultad de disfrutar de ello. Por X maldad de la persona, raíz de donde venga, por X razón que Yahweh sabe, y obviamente justa, se le quita el entendimiento con respecto a cómo manejar esas riquezas y cómo tener contentamiento con esas riquezas, por ende llegar a disfrutarlas. En vez está pensando en hacer más, son los que los rodean los que las disfrutan, mientras él se preocupa por hacer más, por acumular, por cómo hacer para continuar haciendo lo que hace, etc. Entonces, por esa persona, que esa sería la razón por la que pierde esa facultad o no se le da del todo, al esa persona estar tan enfocada en los regalos en vez de aquel que le regala todo, por estar enfocado en lo material, en lo físico, llega a perder la noción de Yahweh, como para poder él entender que es Yahweh el que le da todo en vez de él mismo, y así poder llegar a disfrutar lo que está recibiendo del Padre Todopoderoso. Entonces, por su mal enfoque, por sus malas obras, no es capaz la persona de disfrutar todos esos éxitos y todas esas riquezas que mucha gente desea y ve, y que más bien, repito, son los que los rodean los que los terminan disfrutando. Dice, pero no le da Elohim facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos, ¿verdad? Que es lo que muchas personas esperan, buscan estando en esta vida. Aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos. Eso, y repito, muchas personas hoy en día, tristemente, por otro montón de problemas que hay, depresiones y cosas así, hay mucha gente que no le gustaría vivir muchos años, también por el estado del mundo como está y para lo que va. Además, por cómo han puesto la idea de los hijos y la economía como está y demás, mucha gente dudaría de tener 100 hijos, pero en el aspecto verdadero,
y obviamente cuando esto se escribió se entendía ese aspecto verdadero de la vida. Claro, no entendían la vida eterna, tristemente, pero tenían el reflejo de la misma, que es esta vida, y por eso la valoraban tanto, así como el tener muchos hijos, porque quería decir que seguirían viviendo después de partir de este mundo. También el cumplimiento de multiplicar, ¿verdad?, y fructificar, llenar la tierra. Entonces dice: aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos, si su alma no se sació del bien y además careció de sepultura, digo que más vale un abortivo. Entonces Shlomo, y repito, desde el aspecto físico, dice: por más que una persona haya vivido un montón de años, que haya tenido 100 hijos, que den a conocer su nombre, que mantengan su nombre en esta tierra, si esa persona no pudo conocer el bien, se podría decir también, no pudo conocer al bueno, no llegó a estar satisfecho con todo lo que Yahweh le dio, por estar enfocado en otras cosas, esperando quién sabe qué, sin ver el montón de años que tuvo, los 100 hijos que le dio, etc. Esa persona, y tras de eso, como dice, carece de sepultura, no le dan el honor de sepultarlo, dice: vale más un abortivo, sería mejor haber sido abortado, porque 100 años sin conocer el bien o sin estar satisfecho sería un sufrimiento constante. 100 años de sufrimiento, 100 hijos que le recordarían ese sufrimiento, y digo sufrimiento entre otro montón de cosas que se podrían sentir al no estar saciado del bien. Curioso aquí como menciona lo de además careció de sepultura. El sepultar a una persona, como podemos ver aquí, es muy valioso, es un honor muy grande que se le da a la persona. Representa sembrar la semilla para que después resucite como un árbol. Y esa es una de las razones por las que en Apocalipsis 11 vemos que a los 2 testigos no les van a dar sepultura, los van a dejar tirados donde los matan por 3 días y medio hasta que Yahweh los resucita. Digo que más vale un abortivo, pues este en vano viene y a las tinieblas va, y las tinieblas ocultan su nombre. No ha visto el sol, ni lo ha conocido, hablando del abortivo, pues este en vano viene y a las tinieblas va, y las tinieblas ocultan su nombre. Curioso esto de las tinieblas ocultan su nombre, porque, y bueno, como mencioné ahora con respecto al último, que no le van a dar sepultura igual que a Eliyahu, a Yahushua sí le dieron sepultura, y eso era para cumplimiento de la profecía de que en su muerte sería con los ricos, porque lo sepultaron en una tumba de un hombre rico. Pero el que carece de sepultura se cumple con el último, con la segunda manifestación. Como he mencionado, Yahushua vivió una vida tranquila. Cuando llegó el día de la muerte fue un día obviamente súper doloroso, inimaginable. Igual que Yitzhak llevó una vida tranquila hasta el día en que su papá le dijo que fueran a esa montaña donde iba a ser el inmolado. Y ahí fue el probado y obviamente pasó por algo muy fuerte, un gran susto, no dudo, pero estaba dispuesto a dar su vida por Yahweh y para cumplir el mandamiento, para cumplir lo que se le había dicho a Abraham. Jacob, los años más felices de Jacob fueron sus últimos 17 años en Egipto, después de saber que Yosef estaba vivo. Él pasó por depresiones, muchas a través de su vida. Le violaron a su hija, su hermano lo odiaba, lo quería llegar a matar, entonces pasó por mucha preocupación hasta que Yahweh se dio cuenta que Yahweh lo protegió. Peleó con los hombres, peleó con Elohim. Labán le cambió el sueldo 100 veces.
lo quería engañar, lo quería manipular, lo quería básicamente esclavizar. Le dicen que Yosef se lo comieron las bestias. Por años piensa que su hijo estaba muerto y por ende pensaba que él se iba a perder, ir al infierno, porque pensaba que las profecías que Yahweh le había dado de tener 12 tribus no se iban a cumplir porque había perdido una. Entonces Jacob pasó por un sufrimiento mental, emocional, lo cual se conecta con el último por varias razones. Como he dicho, lo que uno cumple literal, lo otro espiritual. Primero es como Yitzhak, el último es como Jacob. Y lo digo por esto que estamos viendo acá, de una persona que no se sació del bien por más que haya vivido muchos años y engendrado muchos hijos. Si careció de sepultura, mejor un abortivo. Hubiera sido mejor que hubiera venido a este mundo de pasada. Pues este en vano viene y a las tinieblas va y las tinieblas ocultan su nombre, así como el enemigo, que es las tinieblas, trató de ocultar el nombre de Yahushua, el nombre de Yahweh, el nombre de Yahushua. Ocultaron el nombre cuando Mashiach vino y lo rechazaron y lo mataron, así como, por decirlo así, como un abortivo, el hijo que vino pero no lo quisieron y decidieron matarlo. Y dice, y las tinieblas ocultan su nombre, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, más reposo tiene el abortivo que el hombre que vivió muchos años y tuvo 100 hijos. Y aun si aquel viviera 1000 años 2 veces, esto es poderosísimo porque confirma lo que decía, y aun si aquel viviera 1000 años 2 veces, ¿verdad? El que vive muchos años, 1000 años 2 veces son 2000 años, y ese es el tiempo que habría entre el primero y el último, el tiempo que Yahushua se fue y por ende la edad que tiene ahorita. Y aun si aquel viviera 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? En esta tierra, en lo físico, al final todos van a la muerte, todos van al Seol. Y por ende aquí Shlomo está notando lo ilógico en el sentido físico de que por más éxito, por más vida, al final el abortivo y el que vivió 2000 años fueron al mismo lugar. Y en el caso espiritual, ¿verdad? Obviamente, bendito Yahweh, que a través de Yahushua, que vino a morir por nosotros, a ser rechazado y morir por nosotros, siendo el Hijo, es que podemos ir al mismo lugar donde Él está, el mismo lugar que Él heredó, que curiosamente es el reposo. Como dice aquí, más reposo tiene este que aquel, y aún así aquel viviría, si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? Y ahí queda. Espero ya quedó claro, hermana. Dice, entiendo que debemos decir arrebatado o cosechado, pero no rapto. Explíqueme por favor en qué se diferencian las palabras arrebatado y cosechado. ¿Qué se diferencian arrebatado de cosechado o arrebatado y cosechado de rapto? Bueno, rapto, como claramente, ¿verdad?, se debería saber, es cuando alguien es secuestrado, es llevado a la fuerza sin el consentimiento de la persona que está siendo llevada. Es algo negativo. Arrebatado es el ser sacado de este mundo, arrebatado del enemigo, del mal, etc. Y cosechado se refiere al hecho de que viene la siega, la cosecha, así como cuando un sembrador, después de haber sembrado, llega el tiempo de la cosecha, puede arrancar los frutos e ir a disfrutarlos. Igual ahora el Todopoderoso va a arrancar los frutos y llevárselos a su granero, va a llegar a sacar de esta tierra aquello que Él disfruta de la tierra, a esas personas que le siguieron, que le creyeron, que le esperan. Los va a arrebatar de la tierra, así como cuando se arrebata el fruto del árbol para comérselo. Y por eso la cosecha es cuando ya las personas están listas para ser cosechadas, cuando el Todopoderoso va a pasar y llevarse a los suyos. Dice, ¿cómo se da cuenta un discípulo que está listo para seguir el mismo camino que el maestro? ¿Cómo un maestro se da cuenta que el discípulo está listo para seguir su camino? ¿Cómo se da cuenta un discípulo que está listo para seguir el mismo camino que el maestro? Cuando ya sabe todo lo mismo que el maestro, básicamente. O sea, así como me lo está poniendo, o sea, esa sería la respuesta simple.
Ahora, no es necesario llegar a tener el mismo conocimiento exacto como para poder empezar a llevar a cabo el ministerio, pero la persona tiene que llegar a saber cuál es su ministerio, ¿verdad? Empezando por ahí, llegar a conocerse a sí mismo, que es parte del examinarse, como para darse cuenta qué es lo que debe hacer en su vida, qué debe mejorar, perfeccionar, como para ya sentirse listo para empezar a ayudar a otros, ya habiéndose ayudado a sí mismo, poder ayudar a otros, como ya sea enseñando, si es el caso aquí, si el ministerio de los 5 que tiene sea el maestro, entonces Yahweh le tendría que revelar que tiene esa capacidad para enseñar y que tiene ahora suficiente conocimiento para ya empezar a enseñarlo de una manera más formal. Dice, como maestro se da cuenta que el discípulo está listo para seguir su camino, pues a través del ejemplo, a través de ver, o sea, ver los frutos de los discípulos, por ponerle así, de los alumnos, ver su entendimiento a través de, ya sea preguntas que hacen, conclusiones a las que llegan, comentarios que hacen, así como también a través del servicio que muestran o proveen a los hermanos y demás. Dices, pues pregunto porque los hijos siempre llegan a dejar a sus padres para hacer sus vidas acorde a la enseñanza. Ajá. Y no solo en ese ámbito pasa, sino en la mayoría de cosas en este mundo. No sé si me di a entender. Sí, me imagino que sí. Pero ¿verdad? También hay hijos que se van antes de tiempo, más hoy en día, que piensan estar listos sin saber lo que es la vida, piensan estar ya listos para todo, y lo que salen es a llevarse golpes duros de la vida. En sí, por ejemplo, la escritura dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne, que vendría siendo dejar las doctrinas que se aprendieron en el error de la carne, de padre y madre, y unirse a la Ruach HaKodesh para ser uno con el Padre. Una vez que ya está, por decirlo así, con la Ruach de verdad, como para que usted o la persona llegue a conocer la revelación de la verdadera doctrina, entonces, pues por decirlo así, está preparado para empezar a hacer el ministerio que Yahweh le haya puesto. Y ¿verdad? Es como cuando Yahushua terminó su ministerio, él se fue y dejó a Pedro para que predicara, y a los demás apóstoles, Pedro ahí como líder, después Pablo como otro líder, se podría decir, entre los Yahudim y el otro entre los gentiles. Curiosamente, en una ocasión Pablo tuvo que corregir a Pedro, y eso mostrando, ¿verdad?, el cuidado que hay que tener en el sentido de, al separarse o alejarse, cómo puede llegar a alejarse también de la doctrina en la que nació, por decirlo así. Me dice Proverbios 27, 5 y 6. Sí. Bueno, lo leímos hace poquito, por si quiere ver todo el estudio, lo acabamos de grabar hace como 2 semanas creo. Entonces está en El Camino de Yahweh, nuestro canal de YouTube de la congregación. Y dice el 5 y el 6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Si uno ama a alguien, debería dejarlo claro, debería manifestarlo. De nada sirve mantener un amor oculto cuando ya la persona a la que se ama no está. Ahí es donde la persona va a querer manifestarle todo ese amor. El amar a alguien y hacerse como que no, va a llevar a también no el mejor de los tratos. Mientras que, como dice aquí, mejor es reprensión manifiesta. Es mucho mejor una reprensión, por más duro que se sienta, por más feo que se sienta aquel que está siendo reprendido, es mejor dar una reprensión para corregir y que la persona mejore. Si la persona es sabia, va a aceptar la reprensión, va a entenderla, va a corregirse, y por ende va a ser una mejor persona. Entonces, por más que una reprensión sea dolorosa al manifestarse, es mejor una reprensión
manifiesta, puesto que trae corrección, aunque duela, que un amor oculto, porque por más que ese amor está oculto, entonces también va a traer dolor o falta de lo bueno que puede venir al manifestar el amor, el cariño que se le puede tener a una persona. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. También curioso, ¿verdad?, cómo en el matrimonio se ponían 2 testigos y se hacía una celebración, o se hace una celebración para que se manifieste el amor que hay. Así como cuando uno ama a Yahweh y a Yahushua, no puede evitar manifestarlo, manifestar su nombre, que se conozca. Mientras que hay gente que anda ocultando su nombre, hay gente que oculta su amor al poderoso, y eso muestra que quizá no hay amor, o es falso, o aman otras cosas más, y por ende se va a manifestar la reprensión. Entonces mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leales son las heridas que causa el que ama. Cuando alguien ama, reprende para corregir. Esa persona, por más que esa reprensión pueda causar una herida en la otra persona, esa otra persona debería entender que la reprensión vino por el amor, porque el que no corrige, y bueno, en este caso habla de los padres que no corrigen a sus hijos, les abominan. Como está escrito, Yahweh al que ama castiga. Entonces, aunque duela la reprensión, hay que entender que es por amor que viene. Y por eso dice, leales son las heridas que causa el que ama. Son fieles, son para bien. Pero falsos los besos del que aborrece, como Judas. Hay mucha gente que se hace pasar por buena gente, por amigo, pero es un Judas. ¿Y de qué sirven esos besos? ¿De qué sirven esos abrazos? ¿De qué sirven esas palabras amigables si en el corazón lo que tiene es envidia, celos, maldad, odio, codicia? Mejor ser herido por alguien que lo ama a uno de verdad, incluso si es por error que fue herido, se perdona el error y se continúa porque hay amor. Pero aquel que dice amar, que engaña solo para aprovecharse, como dice acá, pero falsos los besos del que aborrece. ¿Me puede decir por qué y para qué se comparó a Israel con el olivo? El olivo es de donde se saca el aceite de oliva, claramente. El aceite de oliva es el principal ingrediente para el encendido de lámparas, que representa el espíritu de profecía, y para el aceite de unción, que representa el espíritu de verdad. La Ruach HaKodesh es representada por el aceite, y viene siendo una conexión entre lo físico y lo espiritual. Por eso Yahweh manda a los ancianos a orar por los enfermos con aceite. Dice, por favor, explicar Amós 1, 3 y 4. Vamos a ver. Amós 1, 3 y 4 dice: así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Yahweh hace esto varias veces, es como diciendo, la tercera es la vencida, pero como es tan misericordioso le da incluso una 4ª. Como hemos hablado de la reencarnación, que después de una primera venida a la tierra se les permite venir 3 veces más a los impíos, con la esperanza de que se arrepientan, de que rectifiquen. Entonces, como esto, pero al revés, en vez de 3 y a la 4ª, sino 1 y después otras 3. Pero bueno, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. Ya cuando llegó al 4º, ya se confirma el castigo para Damasco, porque trillaron a Galad con trillos de hierro, básicamente como una representación de trillar al pueblo. Galad, la región rocosa, así como el pueblo, son piedras, puesto que Yahushua dijo de sacar hijos de Abraham de las piedras. Piedras en hebreo es Abanim,
hijos es Banim, entonces hay una conexión de piedras con hijos, además de que Yahweh está construyendo un templo y por eso los 144.000 son piedras cada uno de ese templo, siendo Yahushua la piedra angular. Dice, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Hierro representa a Roma, mostrando cómo Roma hizo tanto daño al pueblo. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Aquí, un momento para mencionar lo de los nombres rápidamente. Ben-Hadad es básicamente... Bueno, un segundo. Claramente se refiere a dos personas que aparecen en la escritura y que por el pecado se mencionan ahí, que va a traer destrucción, pero como sabemos en el aspecto profético se refiere a algo espiritual relacionado con el significado de los nombres. Hazael, que claramente se parece a Azazel. Hazael viene de Hazá, que es el que ve, y él es el poderoso, entonces Hazael, el que ve al poderoso. Y por otro lado, Ben-Hadad es el hijo de Hadad, que es un falso Elohim. Hadad significa básicamente poderoso. Entonces, Ben-Hadad, hijo del poderoso, pero era un falso poderoso, repito. Entonces sería: prenderé fuego a la casa de Hazael, a la casa o a la doctrina o la congregación que sigue a aquel que veía al poderoso. Como he mencionado también, el nombre Jesús hay quienes lo traducen como la visión de Zeus, o se podría decir el que ve a Zeus, como aquí Hazael. Se puede ver ahí la relación. A lo que voy con eso es la conexión del falso Mesías, que es Azazel, con este nombre Hazael, que es similar, significado diferente, claro está. Recordemos que Yahushua cuando Yahushua se manifestó como la luz antes de encarnar para condenar a Sabaoth, que se convertiría en Lucifer, vio la luz y la adoró por la justicia que se dio ahí, y por ese momento se le dio un poco de luz y se convirtió en Lucifer. Y después dice: y consumirá los palacios de Ben-Hadad, del hijo del poderoso. Y como decía, entonces en el sentido negativo se puede ver como Lucifer y Azazel como el falso poderoso y el falso Mesías, por eso el segundo es el hijo del falso poderoso, ¿verdad? Que sería como Dios y Jesús, por decirlo de alguna otra manera más directa. Y en el sentido positivo de estos nombres sería como por haber rechazado al primero y al último, o al último y al primero, por Yahushua, que vino como hijo y es el hijo del Todopoderoso. Como rechazaron al primero y al último, viene el fuego y van a ser consumidos los palacios. Dice aquí: el Padre es invisible, y como lo invisible no se puede explicar, Él se representó a sí mismo en la Biblia a través de modelos e imágenes. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, por eso todo se explica a través de símbolos. ¿Hay contradicción con el segundo mandamiento? No, para nada, no. Lo que no entiendo es su pregunta en sí. El Padre es invisible. O sea, el Padre invisible es Yahweh, quien quería tener una imagen e hizo a Yahushua, la imagen de la cual tomó para hacer al hombre, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yahushua es la imagen del Padre, y por eso le dijo a Filipo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero no se refiere a una imagen física que uno pueda ver y decir: así exactamente como lo veo en la apariencia es el Padre, sino: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos de Yahushua es que conocemos al Padre. Sabemos cómo es el Padre por cómo Yahushua actúa. Por eso Él es la palabra. Entonces, todo lo visible fue creado para entender lo invisible.
y todo en la creación funciona como algo para llegar a reconocer al Creador, y por eso el ser humano fue puesto como líder de la creación, puesto que fue hecho a imagen del Creador. Y eso hace que muchos que se alejan del Creador terminan pensando que ellos son dioses. Dice, ¿podrías explicarme 1 Timoteo 2:15 cuál es su verdadero significado de ese pasuk en nombre? Dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y purificación con modestia. En sí está mencionando cómo la mujer con el engendrar hijos está cumpliendo la misión principal. En sí, como sabemos, solo la mujer puede hacer cuerpos humanos dentro de su cuerpo, y por ende es una función inmensamente necesaria para que esta realidad continuase, y por eso es lo principal, por lo cual un alma vendría en cuerpo de mujer para ayudar a la multiplicación de la raza humana, obviamente, y además de lo que eso significa, ¿verdad? Porque no es solo traer al hijo a este mundo, sino guiarlo por el camino de la verdad para que se convierta en un hombre o mujer de bien. Entonces, para entenderlo, voy a leerlo en contexto. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. La mujer tiende a hablar más que el hombre. En lo que respecta a contar una historia o algo así, tiende a dar detalles extra que en muchos casos le agregan color a la historia, pero no necesariamente tienen que ver con el tema principal. Y ¿verdad? Al hablar un poco más puede extenderse al hacer una pregunta o al tener que hablar, y por eso menciona acá Pablo esto en particular. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito, y aquí es, repito, Pablo hablando, por eso lo dice en primera persona, no permito a la mujer enseñar. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Como cuerpo, Eva, hombre, cabeza. La cabeza es Rosh en hebreo, que es de donde viene la palabra Reshit, que es principio. Entonces, por eso lo que fue primero es lo que es cabeza. Y por eso dice aquí, como el que enseña viene siendo cabeza de congregación, entonces dice que no permite que la mujer le enseñe a los hombres. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer. Entonces, la mujer, por esa inclinación por las emociones, como he dicho, tiene un oído muy sensible a lo espiritual. Pero así como puede oír al espíritu del Todopoderoso, también puede oír al de la serpiente. Y eso puede ser un problema en lo que respecta el predicar, porque la persona se deja llevar más por las emociones. Tristemente hoy en día hay muchos pastores que son hombres en lo que respecta al físico, pero en su forma de predicar, en su forma de enseñar, son como a lo que se refiere aquí Pablo con respecto a las mujeres. Se enfocan solo en las emociones, en lo que la gente quiere oír, y en otros detalles que es más por los sentimientos. Entonces, si Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Entonces la mujer, al sujetarse a su esposo, así como el esposo se sujeta a Yahushua, la mujer, con engendrar hijos y traer vida a este mundo, ya con eso está cumpliendo la misión, por decirlo así. Así como el hombre tiene que estar dispuesto a ir a morir por su esposa, morir por la congregación, si es que es como está hablando acá de enseñar o de maestros, mientras que a la mujer le dice que con traer vida, lo cual es curioso, como decía, ¿verdad? El hombre tiene que estar dispuesto a morir, mientras que la mujer es para traer vida. Por eso vienen de Javá, que es la madre de los vivientes, lo que básicamente significa su nombre. Dice, si permanece en fe, o sea, si permanece en Mashiach, amor y purificación con modestia. Y por si algo, ¿verdad? La mujer puede
En el caso de, como sabemos, en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. La mujer, al tener la palabra de Yahweh, puede entre los suyos, con los que se relacione, sembrar la semilla para también dar a luz hijos espirituales, por decirlo así, y que después de estas personas llegar a creer por lo que una mujer haya mostrado a través de su ejemplo y a través de lo que haya podido decirle a alguien del Mesías o de la Escritura, que esas personas pueden llegar a ser parte de la congregación y llegar a llenarse de más conocimiento. Dice aquí, antes de Jacob no existían las 12 tribus, me imagino que es lo que quería decir. Entonces desde Adán a Yitzhak no pertenecen a ninguna tribu. Que no sé si estoy entendiendo la pregunta, pero que las 12 tribus de Israel vinieron de Jacob. Entonces sí, desde Adán hasta Isaac todavía no habían tribus, entonces, o sea, de Israel, entonces no era como que Adán era de una tribu, de Isaac era de otra tribu. No, todavía no se hablaba en esos términos. En el caso de Israel, repito, pero Esaú, por decirlo así, tuvo tribus antes que Israel, igual otras naciones. Se empezaron a separar en tribus así, después de la separación de las naciones, después entre las naciones se daban las tribus según las familias. Nuevamente, dice aquí, ¿qué significa que el arrebatamiento es en el aire? ¿Qué aire? Significa que nos va a llevar a los cielos. Y también se puede conectar con el hecho de que el viento en hebreo es lo mismo que, o sea, ruach es lo que se traduce como viento o espíritu. Y vamos a ser uno con la ruach, vamos a tener un cuerpo espiritual. Por ende, se podría ver como que vamos a pasar de ser del elemento de tierra por el cuerpo que fue hecho del barro al del aire, porque vamos a ser de espíritu. Pero principalmente, repito, lo más simple es el hecho de que vamos a ser sacados de la tierra para ser llevados al cielo. Dice, ¿podría explicar de manera resumida qué quiere decir y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya? Ella te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Okay. Como dice, resumida, pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole la serpiente, entonces está diciéndole a Satanás que habría una enemistad entre Satanás y la mujer. La mujer es la congregación, la humanidad en general, pero la congregación específicamente. Entonces, en lo espiritual habría una guerra constante entre ese ángel caído, Satanás, Lucifer, con la congregación de Yahweh, de Mashiach. Entonces pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, entre el falso Mesías y el Mesías verdadero. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad? Respectivamente, el verdadero Mesías y el anticristo. Esta te herirá en la cabeza. Entonces dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, que es Yahushua HaMashiach, que vino de una virgen, hirió a Satanás en la cabeza, puesto que le quitó la autoridad representada por la cabeza. Y el madero fue puesto en Gólgota, que significa cráneo. Es un hueco en el cráneo. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Yahushua al inicio, como dije, Rosh es cabeza, Reshid es principio. Entonces Yahushua como el primero vino al principio e hirió a la serpiente en la cabeza, quitándole la autoridad en Gólgota. Y tú le herirás en el calcañar, o sea, tú le herirás al fin de los tiempos. Tú le herirás en la parte débil, tú le herirás en los pies, el calcañar. Calcañar es Jacob, que es de donde viene el nombre de Jacob, el tercer patriarca que representa al último, el testigo como Moshe, que viene en el fin de los tiempos como uno de los dos pies, siendo los dos testigos los pies del cuerpo de Mashiach, por decirlo de alguna manera, siendo Mashiach el inicio y los dos testigos los pies, cabeza y pies. Y va a matar al último, que es como Jacob, como el calcañar, y así va a herir en el sentido, por decirlo así, bueno, obviamente herir en el físico al último y en el emocional a la congregación, puesto que va a ser en Yom Kippur, cuando es un día de lloro, de ayuno, de afligir el alma. Espero con eso haya quedado claro. ¿Qué diferencia hay entre pecador e impío? Pues, o sea, los dos están mal, ¿verdad? Los dos necesitan arrepentimiento, que quede claro. Pero en sí es como que el pecador hace alusión a una persona
que ha pecado o que no necesariamente practica el pecado, pero comete errores, todavía no sabe muy bien lo que hace, por qué lo hace, o simplemente por aún estar en la carne. Mientras que el impío, se podría hablar de que ya es malo, ya practica el pecado, busca ser más bueno en hacer lo malo, o sea, cada vez ser peor. ¿Qué implicación espiritual podría tener las 42 generaciones divididas en 3 grupos de 14, desde Abraham hasta Yahushua? Dice Abraham hasta David, David hasta Babilonia, Babilonia hasta Mashiach. Pues hay varias cosas, ese es un tema profundo, puede sacar muchísima información ahí, y gran parte de eso lo puede ver en el estudio del Camino de Yahweh de Mateo 1 y el de Lucas 3, pero obviamente el de Mateo, que es el por el que me pregunta aquí. Ahora, Mateo es el libro que se conecta con el león de las 4 criaturas que rodean el trono, por ende está escrito como para reyes. Habla de Mashiach como él, básicamente el león de Yahudá. Entonces, al enfocarse en el Mesías como rey, es por eso que separa a las generaciones en 3 de 14, porque el número 14 es el valor numérico del nombre David, el rey David, en quien se enfoca esta genealogía para mostrar que Yahushua era descendiente de David. Entonces por eso hace de Abraham hasta David, ¿verdad? También al empezar de Abraham, mostrando que Yahweh puso a Abraham como rey, mientras estaba Nimrod coronándose a sí mismo como el rey del mundo. De Abraham hasta David 14, como el nombre David, repito. También el valor numérico de la palabra oro en hebreo, Zahab, como el oro que representa el reino. Después desde David hasta Babilonia, que representaría la apostasía, los 2000 años que habría entre la primera y la segunda venida. Después desde Babilonia hasta Mashiach, desde salir de la confusión hasta la muerte y resurrección del último, que curiosamente hay otros detalles que, repito, están grabados en el estudio, entonces no los voy a mencionar acá, pero la forma en que Mateo lo acomoda, pone Yahushua y después el Mesías, siendo el Mesías como el término número 14 para representar la venida del último, poniendo a Yahushua, el Mesías, como si fuera primero y último. Repito, ya que pone Mesías como si fuera un nombre más, porque es la única forma de verlo como 14, 14, 14, a menos de que se vea el nombre de David repetido. E igualmente así representaría primero y último, la raíz de David y la rama de David. Entre otras cosas que se pueden decir y que, como les digo, ya están ahí grabadas la mayoría en el estudio de la congregación de Mateo. Dice, ¿me podría explicar la mejor manera de sobrellevar el ayuno con la oración, por favor? Ok, bueno, por así, la forma en que me lo pregunta, en sí se trata de, depende, ¿verdad? Si está haciendo el ayuno solo para purificarse a sí mismo, purificar, por decirlo así, su cuerpo, su alma, o si además está buscando algo del Padre, ya sea revelación, ayuda con respecto a algún asunto, o lo que sea. De ser así, obviamente, ¿verdad? Si decide llevar un ayuno en el que no coma y bebe, por decirlo así, por 24 horas, para enfocarse en orar por esa situación, entonces así decidiría usted los tiempos a través del día en los cuales podría o decidiría tomar para inclinarse a orar al Todopoderoso por lo que está buscando alcanzar con ese ayuno. Pero sí hay que tener claro que el ayuno de no comer y no beber es un ayuno físico que representa algo espiritual más elevado, y es el hecho de que debemos llegar a aprender a no
alimentar los deseos de la carne. Así como en un ayuno no se le da comida al cuerpo, en el ayuno espiritual no se le da lo que la carne pide. Con lo que la carne pide me refiero a esos deseos de pecar. Uno no le da a la carne eso que le está pidiendo hacer, y eso es como debemos vivir básicamente. Y por eso Yahweh lo menciona en Isaías 58 cuando habla del verdadero ayuno. Dice el verso 2 del 58: ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su poderoso. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Entonces Yahweh les reclama que ayunaban de una manera errada, porque continuaban haciendo injusticia, continuaban pecando, y pensaban que por un ayuno, con un ayuno iban a poder, por decirlo así, doblar el brazo al Todopoderoso, ¿verdad? Conseguir lo que querían por caprichos o lo que fuese, o mientras, repito, se mantenían en pecado. Dice el verso 3: ¿por qué ayunamos? Dicen, ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Yahweh les responde: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. De nada sirve andar ayunando si va a andar de cólera, enojado por tener hambre, si va a tratar mal a la gente. Dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Verdad? Yahweh no es que lo quiera ver a uno sufrir, no es que lo quiera ver a uno ahí llorando, tirado. Eso es parte de lo que puede suceder si uno llega a un arrepentimiento genuino de todo lo que ha hecho en contra del Todopoderoso. Pero no quiere decir que el Padre quiera verlo a uno mal. Yahweh lo que quiere es arrepentimiento verdadero. Entonces dice: llamaréis a esto ayuno y día agradable a Yahweh. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. El verdadero ayuno es traer libertad, traer misericordia, cosas que la carne no va a querer. La carne siempre va a querer dividir, pelear, contender, enojarse. No es que compartas tu pan con el hambriento, ¿verdad? Si no va a comer ese día, ese alimento que se pudo haber comido se lo puede dar a alguien que tenga hambre. Y ese es el punto también principal: el ayudar, el bendecir, el poder darle al necesitado. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces, ¿verdad?, cuando hagas estas cosas, nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida, tu justicia irá delante de ti, la estima de Yahweh será tu retaguardia. Por otro lado, Yahushua dijo en Mateo 6:16: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, porque los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Verdad? La gente a veces ayuna para andarle diciendo a todo el mundo que ayuna, para que la gente diga: ay, vea lo que religioso, que es santo. Pero ese no es el punto. Uno debe ayunar para Yahweh y para purificarse a sí mismo, no para recibir algo de la gente, una honra o fama o lo que sea. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, espero con eso haya quedado claro.